Es un día maravilloso, pasando miles de cosas, pero aquí estamos, aquí estoy acompañándolas. El día de hoy me gustaría que estén con cámara encendida, que podamos vernos todos aquí presentes, podamos interactuar con la oradora y pues con el espacio y saludarlas, obviamente. Me gustaría saber quiénes están aquí. Yo veo, obviamente, pues a nuestra oradora aquí toda linda, hermosa, lista para entregarlo todo, pero antes de darle paso, pues me gustaría saludar a Mónica, que la veo con con la cámara encendida. Moni, ¿cómo estás? ¿Cómo va tu día? Yo sé que hemos tenido días movidos en este momento, pero bueno, me gustaría saludarte y que nos cuentes un poquito de qué expectativas tiene hoy del espacio. Bueno, muy buenas noches, un gusto saludarte, Jenny. Gracias por la invitación, Anita, que hoy el mundo vas a acompañar. Todas las invitadas de esta noche, bienvenidas. Bueno, sí, hay momentos y semanas grandiosas, hay semanas de mucho movimiento. Creo que todo nos pasa, la vida es de ciclos, pero chévere. Esa canción que Ana nos compartió hoy, su canción sí que nos da una vibra maravillosa para continuar. No, con mucha expectativa porque sabemos las que conocemos a Ana, grandes expectativas sobre todo el tema que ella va a tratar, que es biodescodificación. O sea, trabajar en nuestra propia salud, trabajar en nosotras mismas, es grandioso y es uno de los objetivos principales que tenemos como comunidad de mujeres, este café entre nosotras, invitándonos a conocer temas distintos y variados y sobre todo para nuestro propio crecimiento. Gracias, Jenicita, y un saludo inmenso para todas. Gracias, Moni. Me alegra mucho pues que estés aquí, que nos estés acompañando. Tu vibra y tu energía nos apoya muchísimo. Yo quisiera invitar a alguien más. Yo la veo con cámara encendida, pero yo no sé si ella pueda en este instante saludarnos. Me gustaría que Laura Holguín nos dé una saludada, que nos cuente cómo está, cómo se encuentra el día de hoy y qué espera del día o del espacio de hoy más bien. Hola, buenas noches. Bueno, em, ni sé por dónde empezar porque ya ni me acuerdo qué fue lo que me preguntaste, pero bueno, saludarlas, pues estar acá a la expectativa de aprender de Ana, que es un ser absolutamente espectacular, lleno de amor y lleno de cosas por compartir, ni siquiera por enseñar, sino por compartir. Entonces, nada, pues aquí llenarme de todo lo que vaya a pasar hoy, de la energía y del conocimiento de Ana. Entonces, muchas gracias por abrir este espacio y Ana por estar acá. Muchísimas gracias, Laura, por estar aquí con nosotros, por compartir. No creo que nos dé el tiempo para saludar a alguien más precisamente por el tiempo, pero entonces vamos a comenzar con todas. Ya sé que conocen o han escuchado y de hecho en la imagen del flyer que compartimos de hoy ya saben que es Anenado, pero la pregunta es, ¿quién es Anenado? Se les voy a contar aquí un poquito, pues además de ser una profesional, una mujer maravillosa, llena de energía, con mucho conocimiento y potencial para compartirnos hoy, ella es madre de una niña hermosa que se llama Sophie y que me gustaría contarles un poquito más de que ella es, además de eso, madre de una niña tan hermosa, es médico cirujano, es especialista funcional e integrativa. Ojo, terapeuta en biodescodificación, por eso es que ella es la mujer idónea para compartirnos esta información el día de hoy. Y también, pues, tiene muchos roles. Ella es parte pues, realiza un programa en conjunto de transformación integral y por eso también nos gustaría mucho que nos compartiera desde su experiencia, desde su perspectiva y el conocimiento que nos pueda ayudar el día de hoy. Ana, te doy la bienvenida. Muchísimas gracias por estar aquí. Yo sé que pasan muchas cosas en nuestro día a día, pero sé que llegaste dispuesta a acompañarnos el día de hoy y te paso todos los micrófonos. Mi Jenny, buenas noches para todas. Qué rico estar acá con ustedes. Sí, así como decía Lau, es un placer para mí hoy compartir un poco de lo que ha sido mi caminar, más de una década transitando el tema de la biodescodificación. Y bueno, muy bonito porque hoy vengo a hablarles de síntomas, hoy vengo a hablarles de lo que mal llamamos enfermedad, pero que realmente es el lenguaje de nuestro cuerpo
Y hoy que voy a hablar de esto, tengo una gripa que ustedes no se imaginan. O sea, estoy acá por obra y gracia, mejor dicho, del Espíritu Santo, porque estuve en cama todo el día con fiebre, pero cuando uno entiende el proceso, y es lo que les quiero transmitir un poco hoy, cuando uno entiende el proceso de qué me está diciendo la enfermedad, uno no pelea con él, sino que uno lo escucha tranquilito, me voy para la cama. Yo no consumo absolutamente nada de medicamentos químicos, entonces mi mamá se encima, pero dos acetaminofén, pero un Dolex gripa, pero un Oxpirin, pero... Y yo simplemente me dedico a escuchar mi cuerpo, a darle mucho amorcito, a darle bebiditas de jengibre, de limón, y bueno, eso hice hoy y eso me permite que hoy esté acá con ustedes. No es mi mejor voz, pero bueno, acá vamos a darla toda y voy a moquear de vez en cuando, pero también entendiendo mucho y haciendo parte de mi propósito el estar acá. Hubiera sido mucho más fácil cancelar, decirles, niñas, hoy no puedo. Sin embargo, este siento que es parte de mi propósito y a mí me encanta compartir esto y eso me tiene hoy acá con ustedes. Entonces espero que se lo disfruten mucho, que las que después lo quieran compartir, se les va a enviar la grabación porque sé que va a ser información de muchísimo valor para que llegue a muchas personas. Y como les decía Jenny, pues hoy vamos a hablar precisamente de eso, de algo que es llamado la biodescodificación, bioreprogramación. Si mi Moni me ayuda, porfa, proyectando las diapositivas. Son nombres diferentes, sin embargo, la esencia del trasfondo es lo mismo, es buscar ese origen emocional de las enfermedades, ¿cierto? Y cuando trabajamos desde la biodescodificación o la bioreprogramación, lo que buscamos es encontrar un camino de bienestar integral para poder liberar esos conflictos internos. Cuando me refiero a conflictos, es cualquier situación que haya quedado grabada a nivel de nuestras células, sea propia o sea transgeneracional, es decir, vivida en generaciones pasadas, pero que quedó marcado a nivel de mis células y que yo simplemente repito ese patrón. Dentro de la bioreprogramación o la biodescodificación, créanme que esto sería un tema para hablar muchísimas horas. Obviamente no puedo profundizar en todo lo que implica conocer la biodescodificación, pues de hecho son formaciones de muchos años, pero sí quiero dejarles hoy como puntos muy específicos que se lleven cada uno, porque la idea de estos espacios, más allá de que ustedes se lleven un montón de teoría, es que puedan salir con lo que se llevan hoy, aplicarlo en su día a día, ¿cierto? A escuchar su cuerpo, a entender un poquito más los síntomas y a cuestionarse un poco también de si han tenido una enfermedad, si están padeciendo alguna enfermedad, si tienen algún diagnóstico, a escuchar el cuerpo y a entender realmente qué nos está diciendo. Regálame la siguiente, mi Moni, porfa. Bueno, espero que todos estén con su cafecito. Yo obviamente acá con mi cafecito lleno de honguitos funcionales, los que saben amo los hongos, y hace parte de esa suplementación que le doy a mi cuerpo. Y más cuando estoy así pasando por una gripa de estas, pues me dedico a escuchar mucho, pero a darle también algo que me suba esas defensas. Entonces, acá con mi cafecito compartiendo con ustedes. Cuando hablamos de la biodescodificación, es muy importante entender que hay una conexión esencial, o sea, que no somos cuerpos separados. Y desde la medicina convencional nos han enseñado mucho a vernos como por partecitas. Entonces, si a ti te da gastritis, te mandan donde el gastroenterólogo, pero resulta que es que te dio ansiedad y no, entonces te tiene que ver es el psiquiatra y nos enseñaron cómo a separarnos por especialidades y eso ha hecho que nos veamos como por partes y a que nos desconectemos de lo que realmente es nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro espíritu, nuestro componente emocional, que es una conexión donde la emoción está ligada a la salud, ¿cierto? Nuestras emociones tienen un impacto profundo en la salud física. Y ejemplos muy puntuales es, por ejemplo, cuando yo sé que todas las que están acá han estado así súper enamoradas y esas primeras citas con esa persona que uno se va a ver, que uno dice, tengo mariposas en el estómago. Realmente esa es una manifestación física de tu componente emocional. Estás emocionado y tu sistema gastrointestinal lo interpreta de esa manera, como esas sensaciones, como esas cosas. O cuando ocurre de pronto algo que no te esperabas, que te angustió, que te asustó, y hay personas que, pum, las manda al baño a vomitar o las manda con una diarrea inmediata. Es la manifestación física de una emoción que acaba de ocurrir. Entonces, la biodescodificación, lo que buscamos es eso. Exploramos
toda esa relación que hay entre el componente emocional y nuestra parte física y de esos problemas no resueltos, porque no siempre es inmediato, ¿cierto? Eso es lo que buscamos en las enfermedades. Hay cosas muy puntuales como estos ejemplos que les estoy dando. Ocurrió algo, me dieron una mala noticia, inmediatamente se me manifestó un síntoma agudo muy rápido. Pero resulta que hay enfermedades crónicas que se agudizan, es decir, yo tengo una enfermedad que me diagnosticaron y que por temporadas, por momentos, tengo como crisis. ¿Por qué ocurre eso? ¿Qué me desata una crisis? Más allá de que si me tomo el medicamento no me lo tomo, es la información que está grabada a nivel de nuestras células que hace que se repita o se perpetúe esa condición y se convierta en una enfermedad crónica y que cualquier acontecimiento que me recuerde o que me haga sentir lo mismo que sentí en el momento en que se instauró esa memoria, me genere una agudización de ese síntoma que estoy, de esa enfermedad que estoy viviendo. Listo. Entonces, ¿qué es la biodescodificación? Más allá de buscar el origen emocional de las enfermedades, es una invitación para que aprendamos a escuchar lo que nuestro cuerpo nos está diciendo. Siempre nos enseñaron que el síntoma se calla, ¿cierto? Que me duele la cabeza, me tomo una pastilla para la cabeza, me da gastritis, me tomo algo para la gastritis, me dio diarrea, paro la diarrea. Pero nunca nos enseñaron a relacionarnos realmente con esos síntomas, a escucharlo, a entenderlo, a saber de dónde viene para que él no se siga repitiendo. Porque cuando yo callo el síntoma, no estoy sanando el conflicto. Cuando yo callo el síntoma, lo único que estoy haciendo es, como su nombre lo dice, silenciándolo, pero ahí sigue estando. Ahí está, solamente que silenciado. Y que cada vez va a necesitar medicamentos diferentes para silenciarlo, porque el cuerpo es supremamente inteligente. Si yo lo silencio, él busca la manera de generar más ruido. Si yo lo silencio, él busca la manera de salir por otro lado. Entonces, la solución final nunca va a ser silenciar un síntoma. Regálame la siguiente, mi Moni, y vamos a hablar un poquito de qué es la biodescodificación, dónde nace, como todo este tema de dónde sale esto. Y entendemos que la biodescodificación o la bioreprogramación es considerada una terapia holística o lo que muchas personas llaman terapias de medicina alternativa. A mí realmente no me gusta ponerle este nombre de medicina alternativa porque no me gusta dividir la medicina como en muchas ramas, pero sí que es como una herramienta adicional a la medicina que me permite buscar ese origen emocional de las enfermedades y de los comportamientos de las personas. Esta herramienta o esta teoría, todo esto que sale, surge a partir de la investigación de un médico que se llamaba el doctor Hammer y que más adelante fue desarrollada y como perfeccionada por Christian Fleche, donde se integró la biología, la psicología y la neurología. Entonces, entre ellos dos, primero el doctor Hammer desarrolla algo muy bonito que ahorita lo vamos a ver, que se llaman las 5 leyes biológicas, y luego Christian Fleche le dio como ese orden y esa integración desde la biología, la psicología y la neurología, y se desarrolló todo lo que es la biodescodificación. ¿Cuál es el objetivo principal? Es eso, es descubrir y liberar los conflictos emocionales para facilitar un proceso de sanación profundo y duradero. ¿Listo? Entonces miren lo que dice el objetivo. Descubrir y liberar, es decir, voy y me hago, presto atención al conflicto que me desencadenó esa patología y lo libero. No es simplemente voy y revuelco el trauma y lo dejo ahí. Es muy importante la parte de liberar para generar realmente una sanación profunda y que sea duradera y que no se repita en el tiempo. Porque muchas terapias nos llevan simplemente a recordar el trauma y nos dejan ahí. Entonces, como que revuelcan mucho eso, pero no liberamos realmente el conflicto, sino que simplemente queda como esa herida abierta, pero no vamos a limpiarla a la profundidad. Desde la biodescodificación, parte de los objetivos es eso. Descubrir, necesito entender esa memoria que está grabada en mi inconsciente, pero necesito liberarla también. Regálame la siguiente, mi Moni. Hay muchos principios fundamentales de la biodescodificación, ¿cierto? Y que me van a ayudar a entender la relación que hay entre mi psique, que son esos pensamientos, y mi cuerpo, ¿cierto? El primero de ellos es entender que mi cuerpo y mi mente están unidos. No hay una separación, ¿cierto? Absolutamente todo lo que pensamos se refleja a nivel biológico.
Y hay que entender que constantemente tenemos pensamientos, nuestra mente nunca para de tener pensamientos y todo el tiempo esos pensamientos se están reflejando a nivel biológico. Por eso es tan importante tener la capacidad de en el día a día poder controlar esos pensamientos, poder bajarle como al piloto automático y ser más conscientes de qué es lo que está pasando por mi cerebro todo el tiempo, entendiendo que según sea la calidad de mis pensamientos, se va a ver reflejado en mi cuerpo. ¿Cierto? Es por eso que cuando tenemos pensamientos de mejor calidad, cuando tenemos pensamientos que me generan una vibración alta, yo me siento con más energía, yo me siento más fuerte, no manifiesto a través de dolores, porque esos pensamientos hay que entender que nunca, nunca se pueden separar. Lo segundo, el segundo principio fundamental que hay que tener en cuenta es algo que se llama conflicto inconsciente. Y es que casi el 95-99% de los síntomas tienen un origen en algo que se llama un bioshock o un choque emocional biológico no resuelto, ¿cierto? La mayoría de veces este bioshock, como lo llamó el doctor Hammer, es olvidado, o sea, no es algo que tenemos ahí en nuestro consciente, sino que es algo que está olvidado, pero que detonó el comportamiento de muchas de mis células. Y eso nos lleva a un tercer propósito, a un tercer principio, que es el propósito biológico. Y es entender que la enfermedad, o como yo les decía ahorita, mal llamada enfermedad, no es un error, no es que mi cuerpo no está funcionando bien, que es normalmente como vemos la enfermedad. O sea, cuando uno piensa en enfermo, cuando uno piensa en una enfermedad, piensa inmediatamente, mi cuerpo no está funcionando bien, algo está fallando, pero realmente el sentido, y esto es como cambiar el chip, o sea, esto hay que llevarlo, y cuando yo les doy esta información, yo sé que mucha gente es como que, ¿cómo así que la enfermedad no es que mi cuerpo no esté funcionando bien, sino que la enfermedad es la respuesta adaptativa de nuestro cuerpo frente a algo. Es decir, frente a ese conflicto o ese bioshock que yo viví, mi cuerpo responde biológicamente para adaptarse a la situación y poder sobrevivir. Entonces, la enfermedad, el síntoma es una respuesta de supervivencia. Por eso cuando yo estoy presentando un síntoma, por eso cuando yo ayer empecé con dolor de garganta, con moqueadera, con fiebre, tengo que estar atenta a mi cuerpo, a decir qué está pasando, a qué estoy sobreviviendo, qué está pasando en mis pensamientos, porque mi cuerpo, mis síntomas me están mostrando de que hay algo a lo que le tengo que poner atención, que él tuvo que adaptarse biológicamente para poder sobrevivir. Y cuando yo entiendo esos tres principios, pues voy a un cuarto principio y ahí es donde entiendo que la sanación sí es posible. Yo no sé si ustedes han visto documentales, por ejemplo, la historia de Joe Dispenza, de todas estas personas que cuentan historias de sanaciones de cosas que para la ciencia, que para los estudios científicos es algo imposible, o cuando médicos hacen diagnósticos o sentencias como eso es incurable, no te vas a curar, te vas a morir en tanto tiempo, ¿cierto? Cuando uno entiende realmente los principios fundamentales de la biodescodificación, entiende que la sanación de cualquier tipo de patología, escuchen, cualquier tipo de enfermedad, cualquier síntoma, es posible. Que necesito un trabajo muy profundo y muy consciente, sí, pero que cuando yo tomo conciencia del conflicto y lo libero, mi cuerpo inicia un proceso de recuperación y de reparación natural que me puede llevar a esa sanación, es decir, a esa liberación de ese conflicto donde mis células presentaron la enfermedad para adaptarse, para sobrevivir, pero que una vez hayan hecho conciencia de ese conflicto y lo haya liberado, puede dejar de manifestar esos síntomas y puedo llegar a la sanación. Entonces, cuando yo entiendo todo esto, y esto nos lo enseñó el doctor Hammer a través de las 5 leyes biológicas, puedo entender cómo el proceso de enfermedad puedo mirarlo desde una perspectiva diferente a lo que realmente nos han enseñado, y es saber cómo la enfermedad y los síntomas como enemigos. Regálame la siguiente, mi Moni. Entonces, vamos a hablar algo, lo que les venía mencionando es las 5 leyes biológicas. Me parece muy importante traerles hoy acá las 5 leyes porque es de donde nace todo. Y a mí como médica, cuando tuve la oportunidad de conocer esto, digamos que fue un choque muy grande porque venga, a mí me habían enseñado en 6 años en la universidad una cosa completamente diferente,
Y cuando entiendo estas 5 leyes, si bien hay cosas que se relacionan en el proceso, entiendo que esto es biología pura y que realmente eh, tiene toda la lógica del mundo, tiene todo el sentido del mundo y que es la forma más fácil de entender las enfermedades. Entonces yo les contaba ahorita un poquito del doctor Hammer, quien es quien describe estas leyes y él le da un nombre en su momento a esto que él descubre o que él describe mejor como la nueva medicina germánica y es cómo podemos tener una perspectiva diferente de las enfermedades. Él dice, estas son palabras de él, lo escribí acá textualmente, y es que cada enfermedad es un programa biológico con un sentido ideado por la madre naturaleza para ayudar a un individuo a lidiar con una situación de estrés inesperado. Entonces, él describe y de ahí parten sus 5 leyes biológicas, se las voy a mencionar muy rápidamente, pero van a entender cómo la enfermedad y los síntomas empiezan a tener sentidos. Regálame la primera, la siguiente, mi Moni, porfa y nos muestra cómo la primera ley, y cuando yo les decía ahorita que cuando uno entiende estas 5 leyes, se da el permiso de cuando tiene algún síntoma, sentirlo, vivirlo y entender en qué proceso o en qué fase de estas 5 leyes está. Entonces, la primera ley nos habla de algo que se llama el shock biológico, ¿cierto? O el programa biológico de supervivencia, y es que él quita el nombre de enfermedad. La enfermedad no existe, sino que son programas biológicos de supervivencia. Y él dice que el shock biológico es un evento que las personas viven de manera inesperada, dramático y vivido en soledad. Cumplen estas 3 características. Y esto que vive la persona impacta profundamente al individuo, generando cambios a nivel de su biología para poder sobrevivir. Y hay que tener en cuenta que este shock biológico no tiene que ser algo así súper traumático. Me explico. Una persona puede desencadenar un shock biológico, no sé, un niño el primer día que lo llevan a guardería, porque se sintió en un lugar extraño, que su mamá lo abandonaba, se sintió que fue algo que no se esperaba porque venía de compartir todo el tiempo con su mamá y lo dejaron allá, y lo vivió en soledad porque no tenía nadie a quien contárselo, porque su lugar seguro era su mamá y se fue, y algo así tan sencillo puede desencadenar un shock biológico. No quiere decir que todas las personas entonces que van a guardería tienen este shock biológico. Es depende de cómo la persona, el niño, en su momento interprete la situación. Listo. Pero con este ejemplo quería mostrarles es que no se trata de que es que fue un asesinato, es que fue un robo, o sea, no tienen que ser cosas que consideramos muy dramáticas o muy fuertes, sino que cualquier acontecimiento que en el cerebro de la persona sea un evento vivido de forma dramática, inesperada y vivida en soledad, inmediatamente se va a convertir en un shock biológico que me va a desencadenar toda esta respuesta de las 5 leyes. La segunda es una respuesta biológica, es decir, mi cuerpo empieza a generar síntomas para acoplarse, como les explicaba ahorita, para ayudarme a sobrevivir a este shock biológico que acabo de desatar. Y acá él describe que hay 2 fases, que esas son muy importantes tenerlas en cuenta. Él dice, las personas normalmente en los procesos de enfermedad tenemos algo que llamamos los síntomas fríos, que son los síntomas que aparecen en el momento del shock o de la situación que me recuerde el shock. Entonces, por ejemplo, se vivió una herida de abandono con este ejemplo de la guardería que les ponía, pero resulta que ya cuando la persona era adulta, por alguna razón su pareja lo dejó. Y esa situación de que su pareja lo dejó, lo trasladó inmediatamente a ese shock biológico que vivió cuando tenía 4 años. Esa persona desencadena algunos síntomas, alguna enfermedad asociado al detonante que fue que su pareja lo dejó, pero realmente el origen estaba en sus 4 años cuando ya había sentido esa herida del abandono. Entonces miremos que hay situaciones que nos detonan porque nos recuerdan momentos que ya habíamos vivido en esos primeros años de vida. Entonces yo tengo unos síntomas que él considera síntomas fríos cuando estoy en ese momento agudo. Entonces, pum, lo dejó la pareja y tiene unos síntomas fríos que normalmente es como pérdida del apetito, pérdida de peso, la persona tiene como bajones de presión, un ánimo más bajito, duerme mucho, ¿cierto? Pero resulta que también hay unos síntomas que se llaman como la fase caliente que aparecen en el momento de resolución.
¿cierto? Yo les decía ahorita, ayer tuve fiebre, entonces un montón de gripa, dolor de cabeza. Estos síntomas que son más de inflamación, de procesos de fiebre, procesos, lo que él llama síntomas más calientes, son procesos que están en la parte de resolución, es decir, mi cuerpo ya está resolviendo el conflicto y necesita de todos estos síntomas. ¿Qué pasa si yo no hago consciente lo que está pasando? Si yo no hago consciente el venga, ¿por qué me está pasando esto? ¿Qué estoy resolviendo? ¿Qué situación estoy viviendo? Es que el, digamos, uno se cronifica más, entonces son esas gripas que duran un montón de tiempo, ¿cierto? Y lo segundo es que muy fácilmente cualquier cosa que me recuerde la situación me va a volver a desencadenar una gripa, ¿cierto? O alguna otra enfermedad. Entonces son personas que vemos repitiendo y repitiendo y repitiendo enfermedades constantemente. Y hay otras personas que, por ejemplo, los que me conocen saben que hoy puede estar aquí y mañana muy seguramente ya no tenga mocos, ya esté supremamente bien, sin haberme tomado nada. Y es porque le hice el proceso y le ayudé a esos síntomas a ser conscientes de lo que estaba pasando. Lo tercero de la tercera ley biológica es el conflicto específico. Es decir, que cada conflicto emocional se asocia a una capa embrionaria específica. Digamos que eso es un poco más profundo y él define cómo cuando el fetico se está desarrollando, digamos que tenemos tres capas de desarrollo, ¿cierto? De como capas embrionarias y según la capa que se afecte de ese conflicto emocional se desarrollan diferentes patologías, ¿cierto? Esto es un poco más profundo que no tenemos que entrar como ahora, pero es muy importante también a la hora de uno entender un conflicto, qué enfermedad es o las personas que tienen cáncer, qué tipo de cáncer, porque eso nos habla mucho de la capa embrionaria que está afectando y nos ayuda mucho a entender de dónde viene ese conflicto. La cuarta ley biológica es el papel de los microorganismos en la enfermedad. Y nos han enseñado a tenerle un miedo terrible a las bacterias, a los virus, a los hongos. Mejor dicho, eso es antibiótico para todos lados, un montón de cosas. Y no quiere decir que no se necesiten, en ocasiones los podemos requerir, pero hay que entender que los microorganismos llegan a ayudarnos en estos procesos de sanación. Los microorganismos, cuando un virus llega, cuando una bacteria llega, llega a ayudarnos en estos procesos de reparación y normalmente por eso las infecciones son síntomas calientes. Hay infección, hay inflamación, hay fiebre, ¿cierto? Son síntomas calientes que recordemos que son esos síntomas de reparación. Entonces, a la primera no hay que darle antibiótico a una infección. Yo, ¿para quién me guardo los antibióticos? Para las personas inmunosuprimidas que realmente no, su cuerpo no va a tener cómo defenderse, que va a ser más el daño que causen estos microorganismos. Pero de primera, si yo soy una persona sana, yo simplemente me doy el permiso de transitar los 3, 4 días de fiebre que tenga que transitar porque tengo un microorganismo que me está ayudando a reparar, pero entiendo que hace parte del proceso. Y en la quinta ley biológica es que lo que él llama programa biológica de supervivencia, y es que el cuerpo siempre va a identificar los conflictos que no son resueltos y va a buscar el equilibrio y la supervivencia biológica. Y acá hay que entender algo muy bonito y es la relación que tenemos con la muerte, porque muchos procesos la muerte es el camino que encuentra nuestro cuerpo para esa supervivencia biológica, es decir, acá ya no hay donde más trabajar y es la importancia de conectarnos de una manera diferente con la muerte porque son finalmente a veces la forma de resolver los conflictos que han sido tan profundos y tan dolorosos. Regálame la siguiente, mi Moni. Entonces, acá entramos a algo que le quise poner el camino hacia la conciencia emocional y es por qué es importante que la biodescodificación haga parte de esa herramienta diaria que todos debemos hacer uso. Y no necesariamente tiene que ser salir a buscar un terapeuta que me ayude a biodescodificar, sino yo mismo tener la capacidad, uno, de identificar el conflicto que está pasando, cómo me estoy sintiendo, o sea, de escuchar mucho ese cuerpo a través de todo. Ahorita les decía que la biodescodificación tiene muchísimas aristas, muchísimas paticas de las que tenemos que empezar como a estudiar y que hay conflictos, digamos que es muy diferente una gripa a un cáncer, a una enfermedad que uno busca información, por ejemplo,
en la historia personal, en el árbol, en el transgeneracional, en otras vidas inclusive. Pero cuando yo identifico ese conflicto inicial, va a ser mucho más fácil transitar lo que estoy viviendo. Hay muchas herramientas que yo puedo utilizar para empezar a conectar como con esos síntomas y con esa historia. Hay médicos o terapeutas que utilizan la kinesiología, hay otros que utilizan los sueños, hay otros que utilizan la hipnosis, la meditación, o sea, son diferentes herramientas que buscamos para conectar con ese inconsciente y encontrar la memoria celular. Y luego de que yo ya encuentro eso, acuérdense que yo les decía ahorita, no es solamente encontrarlo, sino liberarlo. Ahí va un proceso de amor propio y de conciencia donde yo debo reconocer y aceptar todas aquellas emociones que constantemente estoy viviendo para poder llevar realmente hacia la sanación. Entonces son tres pasos importantes y es la identificación, utilizar herramientas claves para poder conectar con ese inconsciente y amor propio y conciencia para poder realmente llegar a la verdadera sanación. Regálame la siguiente, mi mujer. Yo les traje hoy a hablar de biodescodificación. Yo sé que hay muchos diccionarios, ¿cierto? Si ustedes se meten en internet o si me escriben, se los comparto. Hay diccionarios donde nos hablan un poquito de los conflictos que se relacionan con cada patología. Sin embargo, es muy importante que tengan en cuenta que esto no es una camisa de fuerzas. O sea, que yo no puedo leer, no sé, me dio dolor lumbar y voy al diccionario, dolor lumbar, este conflicto. Eso me sirve de pronto para darme una idea de lo que puede estar pasando, pero no quiere decir que yo tenga que cumplir textualmente lo que dice ahí. Porque acá hay algo muy importante y es, no es la definición, sino es la interpretación de lo que vivió la persona. Ejemplo, hay, por ejemplo, infecciones de orina que están relacionadas, la mayoría de infecciones de orina, todo lo que tiene que ver con riñón, los perritos, por ejemplo, cuando llegan a un lugar donde hay otros perros, ¿qué empiezan a hacer? Empiezan a orinar mucho, empiezan a marcar territorio. Cuando nosotros vivimos procesos de infecciones de orina, también es una manera de acidificar nuestra orina, volverla más fuerte, que tenga un olor más fuerte para marcar territorio, ¿cierto? Pero entonces la interpretación de territorio para cada persona puede ser diferente. Puede que yo haga infecciones de orina porque siento que mi pareja me está haciendo infiel y yo empiezo a marcar ese territorio, siento que mi pareja es mi territorio, pero puede que yo esté teniendo un conflicto o que mi familia haya tenido conflictos con terrenos, con tierras, con pérdidas y yo empiece a hacer infecciones de orina recurrente y de manera inconsciente para marcar ese territorio. Entonces miren que la interpretación es muy importante y acá que les hablo de infecciones de orina, por eso es tan frecuente la famosa infección de orina en la luna de miel, porque es una manera inconsciente de que el cerebro dice, ah, ok, esta persona ya es mía, ya me casé, ya estoy acá, marco el territorio, ¿cierto? Más allá de que sea porque estuvieron de luna de miel, porque hubieron muchas relaciones, más allá de eso, la verdadera descripción biológica de por qué generan estas infecciones de orina es ese marcar ese territorio, como decir, ese esposo ya es mío. Es aquí como paréntesis en eso que me llegó. Les puse acá algunas enfermedades como de las más comunes para encontrar un poquito como ese sentido biológico y esa relación que hay. ¿Para qué? Para lo que les decía ahorita, para que puedan entender que la diabetes, la hipertensión, la fibromialgia, que se las pongo acá, que me gusta ponerlas porque normalmente son patologías que las ponen como eso no tiene cura, usted ya es diabético para toda la vida, usted ya es hipertenso para toda la vida, usted tiene que aprender a vivir con eso, para que lleven este mensaje a más personas y les digan, ve, si hay una solución, obviamente es un trabajo integral, ¿cierto? Es un manejo integral de la persona, pero conocer este conflicto biológico es fundamental para uno poder generar la sanación en estas personas. Entonces, la diabetes. A mí me gusta enseñarles siempre de una manera muy sencilla, y es que siempre que tu cuerpo te manifieste un síntoma, entiendan qué quiere el cuerpo con ese síntoma, ¿cierto? ¿Qué está buscando? ¿Qué es ese síntoma? ¿Cuál es la función de ese órgano? Entonces, por ejemplo, ahorita les decía, la orina, el riñón, ¿cuál es la función? ¿Cierto? Cuando yo hablo de diabetes, es una persona que su cuerpo no tiene la capacidad de ingresar el azúcar
a los órganos para que la utilice como energía, se queda en la sangre y genera un exceso de dulce en la sangre, ¿cierto? Entonces, normalmente son personas que tienen conflictos ligados a rechazo, a separaciones y necesitan dulzura en su vida. Son personas que sintieron que faltó afecto, que faltó amorcito, entonces le dan ese dulce de otra manera, o sea, les faltó dulzura en la vida. Es muy fácil como siempre darle como esa interpretación, como qué está pasando en el cuerpo, pues interprétalo así como el conflicto. Listo, entonces en estas personas buscamos mucho herida de rechazo, buscamos mucho heridas de abandono y empezamos a entender de dónde viene esa necesidad de que tu cuerpo mantenga ese azúcar en la sangre porque le faltó dulzura. La hipertensión, pues, ¿qué es la hipertensión? Ah, mis vasos sanguíneos, mis arterias se vuelven más rígidas, se vuelven más flexibles y yo necesito que mi corazón y todo mi sistema cardiovascular haga más fuerza para poder bombear y para poder generar como todo ese recorrido de la sangre. O sea, hay rigidez, necesito más fuerza, más protección. Está asociado a personas que todo el tiempo se han sentido en modo lucha, en modo huida, en modo supervivencia, un miedo constante, o personas que han tenido que, cuando se la dicen como lucharla, o sea, esas personas que, mejor dicho, se tienen que volver así súper fuertes, eso pasa en su sistema. Entonces, por eso les decía ahorita que el poder de las palabras es increíble porque nuestros pensamientos, nuestras palabras siempre se están interpretando a nivel de nuestro cuerpo físico. Entonces, las personas que uno les pregunta, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? Bien, ahí luchándola, ahí llevándola, es información que le estamos dando a nuestro cuerpo y que lo va a manifestar en estas enfermedades. La fibromialgia, que es una enfermedad, a mí me parece muy bonita porque son personas que pasan de un médico a otro, que los rotan, que los mandan, les hacen mil remisiones, terminan en psiquiatría diciendo que todo se lo están inventando. Mejor dicho, son personas que sufren mucho. A mi consulta hubo un tiempo en que llegaron muchísimos pacientes con fibromialgia y tuve la oportunidad de generar mucha cercanía con esta enfermedad y vemos que es una patología más común en mujeres. Y cuando vamos a ver ese componente emocional, son personas que les duele todo, o sea, respirar les duele y viene de un profundo, de una herida de desvalorización muy grande. Son personas que las desvalorizaron, o sea, que quedaron por el piso y su forma de demostrar o como de ser vistas, de llamar esa atención es, pues si a mí me duele hasta el pelo, obviamente estoy recibiendo la atención de todo el mundo. Entonces hay una desvalorización muy grande en las personas con fibromialgia. Regálame la siguiente, Moni. Hay otras patologías también muy comunes y es el hipotiroidismo o los procesos de tiroides que estamos viendo hoy en día, cada vez más comunes, cada vez personas más jóvenes sufriendo de tiroides. Y hay dos cosas que me hablan a mí la tiroides. Uno, cuando las personas no se sienten suficientes. Dos, la falta de expresión, ¿cierto? Entonces, cuando la persona no es capaz de expresar todo, sus emociones se empiezan a acumular acá y esa energía ahí me genera daños en mi tiroides. Pero una que está generando mucho daño en la tiroides actualmente es esa vida tan agitada que estamos llevando. Todo el tiempo compitiendo, cada vez eh, como un estándar más alto, entonces vemos a los jóvenes compitiendo, corriendo, el que gane más rápido, el que alcance logros más rápido, las redes sociales, comparación. La tiroides, ustedes saben que nos ayuda a regular lo que decimos como el tiempo y que hay dos enfermedades. Hipotiroidismo, que es que se pierde función de la tiroides y la persona se vuelve más lenta, entonces es más perezosa, le da más sueño, tiene más frío, tiene hambre todo el tiempo, genera aumento de peso. Y el hipertiroidismo, que es lo contrario, entonces son personas muy aceleradas, que empiezan a perder mucho peso, que comen poco, que todo tiene que ser así rápido, que tiemblan, que sudan. Y eso nos habla del tiempo. Hoy en día, yo les decía, cada vez la vida es más rápida y cada vez más vemos más hipotiroidismo, porque es nuestra tiroides haciéndonos parar. Es decir, como que necesitas una pausa, necesitas tranquilizarte, necesitas bajarle las revoluciones, porque si no tu cuerpo no va a poder con tanto. Y por eso cada vez más vemos más trastornos de la tiroides asociados a esta vida rápida y en inconsciencia que llevamos. Y la miomatosis, que también es muy frecuente en mujeres,
está vinculado a varias cosas. Uno, normalmente son historias familiares no resueltas. O lo segundo es que los miomas muchas veces son como esos hijos que no se pudieron tener. Entonces, es común que, por ejemplo, una mujer que haya soñado con tener hijos toda la vida y no haya podido, desarrolle miomas, pero no solamente los hijos humanos, por decirlo así, sino también esos proyectos que no se parieron, esos sueños que yo no pude parir porque por alguna razón se quedaron ahí acumulados y se acumulan en forma de mioma. Y es que la biología es supremamente bonita. La biología es, o sea, siempre que pase algo en su cuerpo, pregúntense qué estaba tratando de reparar mi cuerpo. Y acá les voy a contar una anécdota muy pequeñita y es de dónde sale todo el tema de las 5 leyes biológicas o porque el doctor Hammer empieza a estudiar todo esto. Y es porque al doctor Hammer le matan su hijo y después de que le matan su hijo, él desencadena, él desarrolla un cáncer de testículo y su esposa un cáncer de seno. Entonces él se le genera como esa pregunta de, venga, ¿por qué los dos en sistema reproductivo? Y ahí es donde él empieza a hacer todos los estudios, empieza a revisar la biología y empieza a ver como que nuestro cuerpo biológicamente responde como animales, ¿cierto? Si a un león le matan su cría, el león no tiene ese componente emocional que va y se pone triste y lo llora y, mejor dicho, sino que el león lo que interpreta es, me mataron una cría, tengo que ir a reproducirme nuevamente, tengo que ir a hacer más crías. Y yo para hacer más crías, ¿qué necesito? Más masa testicular. Necesito que mis testículos estén a su 100 para poder ir a reproducirme, que produzcan más espermatozoides, que estén más fuertes. Y ese producir más masa, en la medicina convencional, cuando van y te hacen un examen, se dan cuenta que el testículo está más grande y te diagnostican un cáncer de testículo. Pero realmente, biológicamente, fue la forma de que tu cerebro te llevó a sobrevivir, a que pudieras generar más crías. Igualmente, su esposa hizo un cáncer de mama y es claro, si yo voy a tener más hijos, necesito buena masa para alimentarlos. Y hago un cáncer de seno, ¿cierto? ¿Qué pasa? En ellos el bioshock fue literal, o sea, su hijo se murió. Pero ¿qué pasa cuando esos bioshock no son literales, sino que los creamos nosotros con la imaginación? ¿Cierto? Esas mamás que constantemente tienen el miedo de perder a su hijo, constantemente me imagino que estoy perdiendo a mi hijo, el cerebro no diferencia si eso es real o si eso es imaginario. O sea, el cerebro no dice, ay, no, no le voy a dar un cáncer de seno porque es que ya se lo está imaginando, pobrecita. No, el cerebro lo interpreta como literal y es por eso que cuando vemos una película de miedo nos da miedo. Si, no, si el cerebro no fuera literal, el cerebro tendría la capacidad de decir, no, pues que es una película, no te asustes, no pasa nada, ¿cierto? O es por eso que cuando nos dicen, imagínese que está partiendo un limón jugoso, le echa sal y se lo toma, ahí mismo nuestra boca empieza a salivar, porque el cerebro no está diciendo, me imaginé el limón, sino que él lo asume como literal. Entonces, por eso, en la búsqueda de esos conflictos o de esos bioshock, muchas veces encontramos cosas que no han sido literales, pero que han sido creadas por ese cerebro. Por eso es tan importante qué tipo de pensamientos le estamos dando. Cierro ese paréntesis para de la explicación un poquito ahí como del doctor Hammer, de dónde nace como esa necesidad de buscar qué había. Y regálame la siguiente, Moni, para que vamos cerrando. Y es cómo nuestro poder interior es realmente el que nos va a dar la sanación y el bienestar. ¿Qué es lo más importante en estos procesos de biodescodificación? Lo primero, conciencia. O sea, la conciencia es clave. Reconocer todo el tiempo nuestras emociones, lo que les decía ahorita, en qué estoy pensando constantemente, porque eso está ligado directamente con los síntomas que me están apareciendo. Entonces, reconocer estas emociones es el primer paso para yo poder tener una sanación integral. Lo segundo, libera tu potencial. A través de la bioscodificación encontramos un camino para eliminar esos bloqueos, esas emociones, permitiendo que el cuerpo pueda recuperar ese equilibrio normal. Muchas veces, como les decía yo, esos pensamientos, esas emociones, esos bioshock ni siquiera son propios, son muchas veces del transgeneracional, pues hay que llegar a liberar eso para poder sanar y alcanzar ese equilibrio natural. Y lo tercero es poder vivir en bienestar, poder explorar
diferentes alternativas, diferentes herramientas, como es la biodescodificación, hay muchísimas más herramientas donde podemos llegar a estos estados expandidos de conciencia y a esta información del inconsciente, pero lo importante es poder llegar a esta información para poder transformar aquellas memorias y aquello que reside en nuestro interior. Entonces son tres pasos básicos que yo necesito entender para poder vivir en bienestar. Y bueno, este era un poco de lo que les quería compartir hoy. Sé que el tiempo es corto, sin embargo, pues creo que se llevan como información muy puntual para que a partir de hoy dejen de pelear con ese síntoma. Y no quiere decir que van a salir de acá, mejor dicho, y no me vuelva a tomar ningún medicamento, porque pues ya hemos acostumbrado a nuestro cuerpo, muchas veces sí se necesita, pero sí hacer estos procesos de ver la salud de una manera integral, de una manera, uno, pues acompañado, y dos, entender que son procesos, que no se trata de, mejor dicho, dejo todo hasta acá y listo, sino qué proceso voy a empezar a hacer de hoy en adelante para realmente tener una salud de manera integral. Entonces, muchísimas gracias por el espacio. Saben que para mí siempre va a ser un placer compartir con ustedes un poco de lo que ha sido mi caminar en esta transformación de la medicina. Y bueno, no sé si tenemos tiempo, eh, mi Jenny, para algunas preguntitas. Creo que ya estamos como cortos de tiempo, eh, pero bueno, acá estamos. Pues hola, para terminar así como por redondear un poquito, si hay alguien que quiera hacer una pregunta, aprovechen estos 3 minuticos para hacerla, porque si no pierden la oportunidad de hacer la pregunta directamente a la doctora Ana Henao. Y bueno, quería de paso, Ana, la información que nos diste fue realmente un montón de respuestas a un montón de cosas que uno decía como que, bueno, ¿y por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa aquello? Y le apuesto que no fui la única, y yo sé que más de una de las personas que estamos ahí tienen como esa sensación de ir como entendiendo qué fue lo que pasó, por qué me pasa esto, y bueno. Y también la parte hereditaria, que creemos que porque mi papá o mi mamá tal cosa sufrieron, entonces nosotros obviamente también vamos a sufrir de eso y pues no, no siempre es así. Muchísimas gracias, Ana. Veo aquí, dice Mónica, nos genera muchas dudas y en especial con algunas patologías crónicas que las dispara. Ejemplo, nuestra amiga la migraña. Con la migraña, sí, al igual que muchas patologías crónicas y más que nos hacen creer verdades que no son ciertas. Entonces, es que usted no puede comer chocolate porque eso le desencadena la migraña. Sí, puede que uno empiece a hacer, sí, cada vez que yo como chocolate me da migraña, pero el culpable no es el chocolate, es qué recuerdo, qué me lleva, con qué me conecta ese chocolate, que mi cuerpo se siente en peligro y hace que yo desencadene migraña. ¿Cierto? Entonces es siempre ir un pasito más allá, más profundo, porque nos acostumbramos a lo más fácil. Es que usted no, es que yo no puedo comer dulce porque me da migraña. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó tu relación con el dulce? ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué memoria te está activando? La migraña normalmente es ese exceso de pensamiento, los dolores de cabeza, son esos excesos de pensamiento. Entonces, ¿con qué me conecta ese alimento? Personas que, no, es que yo no puedo recibir sol porque me da migraña. Es el sol, digamos que acá se usa mucho la simbología, el sol es papá. ¿Qué está pasando? ¿Qué historia hay con papá que te hace desencadenar una migraña? ¿Cierto? Hay personas que pelean impresionante con el sol y entonces que eso van a la playa y se tapan, se cubren, se echan bloqueador, se no sé qué. Yo acabo de llegar de un viaje donde a mí me encanta el sol, tengo una excelente relación con mi papá. Obviamente no soy de excesos porque sé que también, pues, si yo estoy más del tiempo, pero yo no utilizo bloqueador, o sea, yo no utilizo nada químico, yo no me echo bloqueador y yo me tiraba al sol y todo el mundo era como que se va para roja, es como que no, o sea, mi relación con el sol es muy buena, ¿cierto? Pero es entender también, pues obviamente si yo me quedo más del tiempo, mi cuerpo se protege y la quemadura es una forma de protegerse a esto que me está haciendo daño. Pero no es normal que yo salga un minuto al sol y me salga una quemadura, una ampolla, no es normal porque tu cuerpo se protege tan rápido del sol. Entonces es siempre ir como un pasito más allá de lo que está pasando con el síntoma y no quedarnos con lo primero que nos dice. O sea, no.
no recibir solo la información, sino preguntarnos por qué me pasa esto, o sea, de dónde viene, qué puedo tener que me está causando esto. Y no como yo últimamente digo, pues me tomo un doble, me quita el dolor de cabeza, pero ¿qué causó ese dolor de cabeza? Es ahí el detalle, ¿sí o no? Exacto, y no es como me tengo que aguantar el dolor de cabeza, pues si está muy fuerte y me tengo que tomar un Dolex, me lo tomo, no pasa nada, pero es no quedarme ahí, o sea, no es me lo tomo y ya porque se me quitó, es entender qué está pasando, qué pasó en el día de hoy, qué detonante tuve, qué discusión tuve, con quién hablé, con quién me vi, de qué hablé, qué experimenté, qué emociones sentí, o sea, como tener la capacidad de explorar porque mi cuerpo me está hablando a través del dolor. No, definitivamente muchísimo que aprender, porque uno cree que es simplemente un dolorcito, cualquier cosita, y no, tiene mucho trasfondo y esa es la razón. De hecho, gracias Ana por contarnos que muchas cosas que nos suceden el día de hoy no es precisamente por el instante en el que estamos viviendo que pasa y que es porque sí, porque ya, y no. Hay un detrás de y que de hecho em, hay que empezar como a analizarnos, revisarnos y pues de esa forma empezar como a sanarnos para evitar como situaciones más complicadas o bueno, como irlas aprendiendo a manejar, ¿sí o no? Exacto. Ahí Luis hace una pregunta muy interesante, es que si nuestros hijos también somatizan lo que nosotros sentimos y sí, aproximadamente dicen que hasta los 7, realmente yo lo extiendo un poquito más, hasta los 10, 12 años, las enfermedades de nuestros hijos normalmente son interpretaciones de las emociones de papá y mamá. Entonces es muy importante eh, eso, tenerlo en cuenta. Porque entonces es qué está pasando cuando un hijo se enferma, es qué está pasando con los papás, qué está pasando en esa casa. Una razón más para poder analizarnos y que nuestros hijos o las madres o los padres que ya tienen sus hijos empezar como a analizar un poquito más la situación. Muchísimas gracias, Ana, por la información. Creo que ya respondimos a las preguntas. Y gracias a todos, recuerden que este espacio va a quedar grabado. Tenemos la oportunidad de repetirlo y si quieren compartirlo, compártanlo y si quieren volver a entender de dónde me está pasando tal cosa, ir a escuchar la grabación. Y bueno, es un placer con ustedes tener esa oportunidad de este espacio tan maravilloso. Recuerden que nos vemos cada 15 días. Vamos a tener un próximo espacio a los 15 días, es decir, que hoy estamos el 23 de septiembre, vamos a tener nuestro próximo espacio. Prepárense, estén listas y estén pendientes de la comunidad, de nuestro chat de WhatsApp. Si no han estado, si no saben cómo o en dónde es esa comunidad o no han logrado estar, comuníquense con la persona que les envió el enlace para que puedan ser parte de la comunidad. Muchísimas gracias y nos vemos. Noche. Chao.